Ustedes saben cuál es la lucha que ha venido librando la mujer en los espacios, en las tomas de decisión, incluso a veces hasta en los hogares. Porque de manera cultural en la República Dominicana y hasta en muchos países, la mujer ha sido relegada y es como la responsable de una parte y el hombre es responsable de otra parte, en lo que tiene que ver con el tema hasta de los empleos y en las casas. Tiene que fregar la mujer, tiene que cocinar la mujer. Entonces, ahora hay cosas que nosotros hemos ido cambiando y que hemos ido avanzando. La mujer ha ido abriendo espacio, se ha ido abriendo espacio. Claro, nosotros los hombres necesitamos también ayudarlas en eso, pero es a través del pensamiento, con una mente que nosotros podamos decir, es que somos iguales, solo somos diferentes en el sexo. De manera que ese es un tema que vamos a trabajar y vamos a ver hoy desde dos miradas diferentes. Y para continuar con esto, yo no voy a seguir hablando, sino las palabras de bienvenida y de salutaciones del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Eduardo Hidalgo. Don Franklin. Buenos días, compañeras y compañeros. Gina, bienvenida a casa. Usted sabe que esta es su casa, ¿verdad? Gina, quien es dirigente de nuestra central, a la cual pertenecemos, la CENUS, justamente vicepresidenta para este tema. Nosotros tenemos también una representación en ese equipo de trabajo que es la compañera Fanny Vizcaíno de San Cristóbal. Ella representa a la organización en ese fabuloso equipo que dirige la histórica dirigente sindical Eulogia Familia. Quiero agradecer su presencia, Claudia, Rita Abreu, que nos acompaña en este tema que queremos no concluirlo hoy, sino retomarlo. Hace varios años que nuestra organización sindical tiene un compromiso con la Internacional de la Educación, nuestra afiliada internacional o la organización magisterial a la que estamos afiliados internacionalmente, que reúne más de 300 millones de maestros y maestras, bueno, de educadores, de docentes en todo el mundo. Y hace, digamos, yo pienso que desde el 8º Congreso nosotros asumimos esta tarea. Incluso no teníamos en el Comité Ejecutivo ni en los organismos municipales la secretaría que corresponde a esta secretaría, que es la de equidad de género o equidad con perspectiva de género, y desde ese momento el sindicato asumió esa tarea. A veces hemos realizado importantes eventos, muy importantes, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar, donde venían compañeras de España, venían compañeras de Costa Rica y de otras latitudes a realizar foros y también intercambiar experiencia. Por eso digo, retomar. Hoy retomamos. Hoy, 8 de marzo. No te rías. Sí, porque hoy es 8 de marzo. De suerte que no solamente sea 8 de marzo que el sindicato haga una actividad, sino que durante los 365 días nosotros podamos estar articulados con la CENUS, especialmente con el equipo que dirige la compañera Eulogia. Y cuando estuvimos en el taller, usted pidió, yo le dije, no se preocupe, que eso va. ¿Se acuerdan? Es decir que, y sobre todo, como ser un gremio, Gina, Rita, donde la mayoría de los afiliados, en más de un 80%, ¿saben qué son? Mujeres. Entonces,
estamos realmente llamados y estamos comprometidos y obligados a desarrollar este tema. Entonces nosotros queremos que ustedes se involucren, que ustedes sean parte de esta iniciativa que el Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Igualdad con Perspectiva de Género, que debo decirle que por situaciones que se dan internas, siempre ha sido un hombre que la dirige, a excepción de una vez que le correspondió a una compañera en la gestión pasada, que fue la compañera Nelly Bonilla. El primero fue Cruz Durán Montero, que Dios lo tenga en gloria, y así sucesivamente le ha tocado a un hombre. Nosotros estamos llamados a realizar un congreso, que ya lo aprobamos ahora en noviembre, y tal como ocurre con finanzas, y que estatutariamente hacemos una rotación cuando el presidente y el secretario de finanzas le corresponde a una misma fuerza, se hace una rotación para que el de finanzas sea de otra corriente. Yo estoy pensando que esa experiencia ha sido muy positiva para nuestra organización, que también equidad de género, cuando le corresponda a un hombre, se rote con la mujer más cercana, de suerte que siempre tengamos una compañera, aunque no quiere decir que un hombre no dirija la cartera, no quiere decir lo que no, puede dirigirla, pero queremos, y es lo que nosotros estamos procurando, que las compañeras y compañeras se empoderen del tema y que de alguna manera nos eduquen a los hombres a los hombres, porque de alguna manera ustedes saben que estamos en una sociedad machista, y entonces de alguna manera nuestra organización tiene que permear todo como cuerpo, pero también en el aula. Ustedes se imaginan 116,000 afiliados y afiliadas que tenemos, Gina, Rita, tocando este tema en el aula, con 2.8 millones de estudiantes durante 5 años, 10 años. Tiene que notarse que realmente superamos esas taras que tenemos como sociedad, como pueblo, como organización. Entonces esa es la visión que nosotros tenemos: conmemorar, no celebrar. Conmemoramos. La ADP no celebra, conmemora, porque este es un hecho histórico. Probablemente algunos no sepan el origen de este 8 de marzo. A principios del siglo XIX, más de 130 mujeres fueron quemadas en su fábrica. ¿Qué demandaban sus compañeras y sus compañeros? O sus compañeras: mejores condiciones de trabajo e igualdad en el salario. Estados Unidos tiene una cultura jodona. Entonces el 8 de marzo no lo celebran el día que quemaron las mujeres, para que no se le vayan a poner media protestona, ¿verdad, Gina? Sino que buscan otra fecha. Pero este 8 de marzo, el 8 de marzo se fundó el primer sindicato de obreras, y luego fueron quemadas esas compañeras en Nueva York, en una fábrica textil. Entonces, por eso nosotros no queremos celebrar, sino conmemorar esta fecha histórica, y queremos que los compañeros y las compañeras desde hoy asumamos ese compromiso de tener bien presente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras actitudes, esas heroínas que abonaron con su sangre y sus vidas este 8 de marzo. Así que bienvenidos y bienvenidas, compañeras, a esta hermosa actividad. Felicitamos a don Franklin y a todo el equipo del Ejecutivo que ha tenido a bien organizarlo. Así que siéntanse como en su casa, señoras y señores. Con ustedes, Claudia Rita.
Buenos días, para mí es un honor estar aquí. Buenos días, presidente de la ADP, doña Eulogia, y los demás miembros que nos acompañan. ¿Me escuchan bien? Yo tenía un viaje a Jarabacoa temprano y decidí dejarlo cuando recibí esta invitación, porque para mí es muy especial dirigirme a ustedes. Yo sé que estoy aquí, no es porque yo sea la secretaria de Igualdad y Equidad de Género del PLD. Yo estoy aquí porque yo estuve 7 años en el Ministerio de Educación y yo sé que le toqué el corazón a varias personas porque trabajábamos con los clubes de chicas en tema de tecnología. Y mi experiencia era la siguiente. Cuando se empezaba a hablar el motivo de esos clubes, y ahí es que va la diferencia entre la igualdad y la equidad, que a veces muchas personas no la comprenden, que hay veces que la igualdad es injusta. Entonces se necesita hacer cosas que vuelva al tema equitativo. Por ejemplo, en algunas veces, te voy a decir una ocasión en la que igualdad es injusta. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Indotel, en Indotel las personas que son gerentes ganan 250,000 pesos. Y las personas que trabajan en el área de la cocina ganan 15 o 20. Pero decidían aumentar el salario a todo el mundo un 10%. Claro, las personas que ganaban 250 le aumentaban 25,000 pesos, ¿verdad? Eso es una medida igualitaria. Sin embargo, esa persona que ganaba 250,000 pesos, el aumento representaba un salario completo de una persona que ganaba por menos de 25. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una medida igualitaria, pero es injusta. Entonces, cuando las medidas igualitarias no hacen justicia, entonces se buscan las medidas equitativas. ¿Qué sería una medida más justa en ese caso? Que las personas que ganan de tanto a tanto se les suba un 30 y las personas que ganan de tanto a tanto se les suba un 10 y las personas que ganan de tanto para arriba no se les suba nada porque no lo necesitan. Esa sería una medida, ¿verdad?, que sería justa. Entonces, por eso a veces no entendemos la equidad ni la igualdad, sino que a veces creemos que es lo mismo. Entonces, por eso es que cuando se habla de igualdad, luchamos las mujeres por igualdad de derechos. Derechos. Nosotras no necesitamos parecernos a ningún hombre porque yo creo en las personas somos iguales. Somos iguales cuando somos buenas o somos malas o decimos mentiras o somos capaces de cualquier otro tipo de cosas. No es que hay un género que lo hace más que otro, hay asunto cultural detrás de eso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos la medida que no vino del ministerio, sino que fue algo que surgió de la clase civil, fue cuando se descubrió esa brecha digital que existía a nivel que tenía que ver con la pobreza. Había una brecha digital por un tema de asuntos económicos que todavía sigue existiendo. Ya la brecha no es de tenencia de un aparato, la brecha ahora es de conectividad. Aquellas personas que tienen la oportunidad de tener un aparato tecnológico versus las personas que no tenían la oportunidad de tenerla. Pero luego, ¿qué descubrimos? Que cuando en una casa aparecía una computadora, entonces primero la usaban los hijos para hacer la tarea. Después llegaba el marido para entonces ver la noticia. Y la mujer ya tenía oportunidad de usar la computadora como a las 9 de la noche cuando estaba explotando. Entonces, empezaron a hacerse cosas para eso. Una serie de iniciativas, se le empezaron a dar computadoras a maestros y maestras, pero sobre todo entonces se lo daban a los hijos. Estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando quizás en el 2004, 2005, 2006, por ahí, que todavía la tecnología va muy rápido y las cosas van cambiando. Entonces, luego dentro de todo eso encontramos eso de la brecha digital, entonces de género. En ese momento era la tenencia, el tiempo que duraban las personas, las mujeres en la computadora. Entonces, ¿qué sucede? A tener nosotros en la parte docente, la República Dominicana, más de un 80, ¿verdad, maestro?, de mujeres docentes, pues entonces se notaba más en la clase docente. Y ahí se fueron entonces tomando más medidas. Ya luego no era el problema de tener un aparato, porque empezaron las tabletas, los teléfonos inteligentes, entonces ya el asunto no era tener el aparato. El asunto era cómo hacíamos que las mujeres entraran a carrera tecnológica. Y entonces, cada vez que se hablaba de eso, uno veía muchos maestros haciendo así. Y uno le quería explicar, pero es que yo no me lo estoy inventando.
la Unión Internacional de las Telecomunicaciones hizo un día, que es el tercer jueves de cada abril, que se le dedica a las niñas en las TIC. Eso lo hizo porque a nivel mundial, no porque aquí, porque a nivel mundial empezábamos a darnos cuenta de que las mujeres no ingresaban a carreras tecnológicas. Y eso tú dirás, bueno, pero ¿y qué? Gran cosa, que tú den otra cosa. Bueno, si usted coge la nómina pública o privada de cualquier institución, las personas que trabajan en las áreas de tecnología o áreas especializadas ganan más. Entonces, ¿cuál es la relación? Si nosotros tenemos un 43% de hogares encabezados por mujeres, ¿verdad? Y esas mujeres no tienen acceso a carreras o a carreras que dejen más dinero, pues eso incide también en la pobreza a nivel nacional. Por eso es que el tema de género no es un tema que es único de las mujeres, es un tema que las mujeres somos las que más luchamos por eso porque somos las más afectadas, pero es un tema que necesita de todas las personas. Entonces, siempre es bueno decirlo porque empezamos a darnos cuenta de que se hizo un estudio, porque tampoco fue un invento. Se hizo un estudio para ver por qué las niñas se desesperaban por entrar en carreras tecnológicas. Y empezamos a darnos cuenta que en la primaria no había ningún inconveniente. Las niñas y los niños le iba igual de bien o de mal, sin importar si fueran niñas o niños, en la carrera en las áreas de matemáticas, en las áreas de ciencias. Sin embargo, cuando pasaban a la secundaria, ahí empezaba el problema. Empezaba el problema por roles culturales, de que una hembra para qué se va a poner a eso, que una nerda, que no sé qué. Entonces, nosotros tenemos que identificar ese tipo de cosas porque hay lo que yo siempre oí, porque aprendí muchísimo en el Ministerio de Educación, a diferencia de muchas personas que pasan por el ministerio y porque no vienen del área docente, rechazan el área docente. Yo hice todo lo contrario. Yo mejor entendí involucrarme con el área docente, entender el área docente y trabajar con docentes. Y la verdad que me siento muy satisfecha porque nos fue muy bien. Nosotros, yo fui la primera directora de informática educativa mujer y hasta ahora sigo siendo la primera que ocupé ese puesto porque no han puesto otra mujer ahí. Pero en ese caso, pues nos dimos cuenta que lo que dicen los docentes, el currículum oculto. ¿Esto se oye bien? ¿O con otro? Bueno, el famoso currículum oculto, que es el tema donde, ¿para qué tú te vas a poner a eso? Tú eres muy bonita para eso, o que tú vas, sí, encaminando a las niñas a otras cosas. A las niñas nos enseña la cultura a jugar pues con muñecas, a jugar con cosas que nos aíslan. Sin embargo, nuestra cultura, por ejemplo, apoya más el deporte de los varones, que trabajan en equipo. Por eso es que siempre los varones no se chivatean entre ellos. Pero no es porque las mujeres seamos chismosas, es porque realmente es una cultura de trabajo en equipo que se nos proporciona desde muy jovencitas. Y nosotras no podemos ser ajenas porque nosotros no nacemos en otro sitio. Nosotros no somos de la isla de donde viene la Mujer Maravilla. Nosotros nacemos aquí junto con los hombres y entendemos la cultura de manera normal y de manera natural. Entonces, la lucha por la mujer, por los espacios de poder, pasa en todas partes, porque tenemos un techo de cristal. Pasa en las empresas de telecomunicaciones, donde nada más hemos tenido vicepresidenta de Codetel o de Orange, no sé qué, nada más llegamos a BP. Nos pasa también en la presidencia, nada más llegamos a vicepresidente. Nos pasa en las alcaldías, muchas vicealcaldesas. Y así nos pasa en muchos sitios que tenemos como ese techo y tenemos que ir librando ese techo. Nosotros descubrimos que era por un asunto cultural y que las mujeres se nos apabullaban, las niñas. Entonces se tomó la decisión, que la tomó la CIPAC, de hacer esos clubes de niñas para que se sintieran cómodas. Y se le daba una charla que tenía que ver con su autoestima. Porque las mujeres, crean que no, nos laceran de manera conjunta, constante, poco a poco nuestra autoestima. Siempre, eso no es para niñas, ¿cómo va a ser posible? Mira lo mal que se ve eso en una mujer, ¿y por qué tú peleas tanto? Pero los hombres pelean, pero a las mujeres que no, culturalmente nos van poniendo cosas, y por eso las personas
Porque cuando uno habla de las personas, uno se ve en conjunto y uno no identifica que por el sexo es que somos de una manera o somos de otra. Es por un asunto cultural. Y fíjense si eso funcionó, lo de los clubes, que llegamos a poner 80, que ninguna niña de esos clubes salió embarazada, sin haber recibido educación sexual como quisiera y como yo entiendo que se merece la población dominicana en esta época, porque estamos ya en un cuarto del siglo XXI, de un milenio nuevo, y todavía eso sigue siendo un tabú. Cuando yo era chiquita, yo me recuerdo en cuarto de primaria, me daban el aparato reproductivo de manera natural porque los niños no tienen morbosidad. Y sencillamente, pues nada, uno sabía que el aparato reproductivo del varón, el de la hembra, y ya cuando uno iba creciendo, pues uno sabía que uno iba a esperar la menstruación y que ya tú estabas en una época donde posiblemente tú quedabas embarazada. A mí me pasó una experiencia, y ya que hoy empezamos con una oración, que a veces la gente quiere como que poner un tabú religioso en temas que no lo necesita. Yo creo que esto es un país que tiene unas convicciones religiosas muy, muy profundas. Sin embargo, no es cierto que nosotros somos más religiosos que los mexicanos, por ejemplo. No es verdad. Los mexicanos son sumamente devotos. Los mexicanos, cuando son practicantes, nos dan ejemplo de devoción a nosotros. Esa es la realidad. Sin embargo, la escuela en México es laica. Practica, porque se supone que aquí es laica, pero en México de verdad es laica. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que yo me he dado cuenta que es un tema que tenemos que aprender a separarlo, tenemos que aprender a separarlo en la política. Nosotros no nos podemos dejar con el chantaje de que porque yo entienda que se debe de hablar abiertamente de nuestro cuerpo, yo no creo o no tengo moral o no tengo, eso no debe de ser así, porque eso son cosas que realmente no tienen que ver la una con la otra. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando yo me casé, que decidí casarme por la iglesia, mi hermana también se casaba cerca de mi fecha, entonces había que tomar un curso. Mi hermana tenía un problema porque ella es médico y tenía un problema de horario distinto al mío. Yo tomé un curso que era una semana todos los días por 2 horas diarias. Mi hermana tomó un curso que era creo que 2 sábados. La diferencia era que yo la tomé en una iglesia, vamos a decir, de personas clase media para arriba, y mi hermana tuvo que irse a una iglesia que tenía otro público. ¿Diferencia? Sí. ¿Diferencia? Te voy a decir la diferencia. En esa iglesia, que puedo decir cuál es, porque es la de la Pucamaima, quienes nos daban la clase a todos los que íbamos a casarnos eran precisamente personas que eran de la iglesia, no los sacerdotes. Y cada cual nos hablaba de cosas muy puntuales. La mejor clase que me dieron ahí fue cuando hablaron de economía del hogar. Esa fue la mejor clase de todo. Eso hizo que funcionara todo en mi casa perfectamente. ¿Por qué? Porque hablaban de la sinceridad, de la importancia de esto y lo otro. Eran ricos. La gente que me dio eso eran ricos. Entonces hablaban de cuarto. Y sabían hablar de cuarto. Bien, y te decían cosas. Usted no puede, porque usted gane cuarto y se a comprar un yate. Y sin decir a su mujer, porque usted no sabe qué planes hay en la casa. Además, la mujer también tiene que saber. Y usted tampoco puede ir a hacer una deuda en una tienda, ¿verdad? Por ahí ya se establecen los roles. Fíjense, como el hombre del yate y la mujer de la tienda. Sin embargo, se hablaban de economía y las cosas como son. Usted no puede permitir que venga su familia, le ponga un aire acondicionado si usted no tiene dinero para pagar la luz con aire. O sea que todo eso. Y adivinen quién me dio la parte de educación sexual. Un ginecólogo. Que terminé yo yendo a ese ginecólogo. ¿De qué nos habló ese ginecólogo? Bueno, les voy a decir la verdad. ¿Cuál es el método preferido de la iglesia para evitar el embarazo? El método de Billing. Así mismo le digo, es el método preferido de la iglesia, el de Billing. Pero yo le voy a decir una realidad. Usted llegó de una fiesta, está cachonda, te hace la esposa así, ¡fua! Ahí está Billing. ¿Y qué es lo que usted va a decir? Se llamará Billing el muchacho. Entonces, lo que quiero decirle con eso es que, y es una persona devota y es una persona religiosa que nunca voy a poner en duda su convicción por lo que cree. Lo que pasa es que hay que ser realistas, señores. Cuando yo entregué computadoras de República Digital, yo fui a todo el país. Y la verdad que yo me moría de pena cuando yo veía
que me llegaban 6, 7 niñas, que había que sentarlas aparte, no la podíamos dejar parada y atenderla con agua y etcétera, embarazadas. En estos días mi hijo me preguntaba, que quería presentar en el colegio un proyecto que tuviese género, y yo le explicaba toda la realidad, desde la parte de la ciencia, desde la parte de la falta de educación sexual en el país, entre otras cosas, y él no lo podía creer, porque es que realmente quien no vive esa realidad y no lo entiende, y yo sé, y por eso yo admiro mucho a la clase docente, porque es que es muy fácil criticar a los docentes y criticar a los docentes y criticar a los docentes, pero quien se tienen que meter en ese lío ahí, a recibir esa situación, ese drama social todo el tiempo, es la clase docente. Y aceptar el tema de la perspectiva de género, señores, es importante, con la ejemplificación que damos en las escuelas. No es que la María estaba lavando, se le rompieron 3 platos y tenía 5, ¿cuánto le queda? Porque eso se queda entonces establecido el rol de que la mujer es a la que le toca lavar. Y yo sé que eso ha ido cambiando, porque yo sé que se ha ido cambiando en toda la revisión curricular y todo eso. Pero a veces lo que pasa en el ministerio no permea necesariamente en toda la clase docente. Y es un trabajo arduo que lo tenemos que seguir haciendo y que no nos podemos cansar. Y sin ningún tipo de tapujo, y cuando haya algunas cosas que ustedes vean que las niñas porque se apabullan, porque tienen un tema de autoestima, pues hagan actividades solamente de niñas. Y, por ejemplo, celebrar el día de PI, de las matemáticas, clubes de matemáticas solamente para niñas, pero no es porque es que necesitan la meditativa. ¿Por qué? Porque por naturaleza los varoncitos son más competitivos. Y nos pasa en la política, las mujeres le cedemos la silla a los compañeros porque uno no va a pelear por una silla. Las mujeres estamos ahí siempre apoyando a los varones. Entonces, porque entendemos que esa es la cultura, y es que lo que tenemos que cambiar es la cultura, y lo más difícil es cambiar nuestra cultura y hacer que combine una cosa con la otra. Nuestra fe no tiene que interferir con el aprendizaje, la ciencia está ahí, nuestro cuerpo está ahí, y también espero que muchas de las maestras pues vayan asumiendo, porque yo quiero ver más maestras en roles de mando también dentro del ADP, porque somos mayoría, y somos mayoría también, hasta por un tema a veces hasta de desigualdad, porque muchas veces las mujeres vamos y somos las cuidadoras, nos entienden que tenemos la vocación de enseñar, porque nos van poniendo por ahí. Ahí me decían en el partido que cómo va a ser posible que en nuestra secretaría nada más no haya hombres. Digo yo, bueno, sí hubo uno, que lo puse yo, que se puso de voluntario. Pero eso es lo que ustedes no deben de preguntarse. Ustedes lo que tienen que preguntarse es, ¿por qué en la Secretaría de Tecnología no hay una sola mujer? Ese es el problema. El problema no es que en la de género haya muchas mujeres, es porque en la de ingeniería y mina tampoco. Es porque en la de empresariales nada más hay como 1 o 2. Ahí es que está el problema. Pero que en la educación hay muchas. ¿Y qué tú pretendes? Tiene que haber muchas, porque hay muchas maestras. Entonces, hay que buscar una forma de tener un equilibrio y que también, pues eso nos ayude y concientizarnos y perder los complejos respecto a esto, porque hay mucho complejo. Cuando se habla de género te empiezan a meter cosas de que no, que lo que ustedes quieren meter son cosas de homosexualidad, de no sé qué. Por Dios, eso no es verdad, eso nunca estuvo ni en la resolución ni nada. Además, ¿qué maestro se va a poner a eso? Ni qué maestra se va a poner a eso, eso no es verdad. Eso está en la calle y uno no lo puede evitar. Pero ya lo que es la práctica docente, yo sé que nunca ha sido la intención. Lo que queremos es empujar para que seamos un país más justo, y las mujeres necesitamos ser más visibilizadas. Por ejemplo, yo estoy pidiendo ahora visibilizar más a lo que fue doña Gladys Gutiérrez, no porque fuera del PLD, porque doña Gladys Gutiérrez para nosotros tiene que haber sido una gran conquista. Ella venía del 14 de junio y venía de las luchas sociales, es una persona que trascendió a nivel nacional, que la respetan fuera todo el mundo, no nada más dentro de un partido, internacionalmente también. Entonces, hay que visibilizar siempre, visibilicen en los estudiantes, las mujeres científicas que hubo, que fueron las que hacían toda la matemática para saber los planetas, de qué material estaban compuestos. Siempre con temas de autores de libros, busquemos autores varones, autores mujeres, también autoras mujeres, para que también las mujeres nos veamos reflejadas, porque nos esconden de la historia.
siempre somos la esposa de alguien, siempre somos la hermana de alguien, la que cosimos una bandera, pero ¿cómo va a ser posible? Nosotras también tuvimos un rol histórico, nos arriesgamos nuestra vida, igualito que los hombres. Entonces eso es lo que hay que empujar dentro de la educación, para que las mujeres nos sentamos reflejadas ahí, porque si no nos vemos, vamos a entender que es normal que no haya mujeres, y no es normal, es que no han borrado. Entonces, muchas gracias, excúsenme si me extendí, pero muchas gracias por esta participación. Muy bien, agradecer, como siempre, no podía ser menos de ahí. Y yo debo confesarles a ustedes, mire, el sábado ya el Consejo Nacional de Unidad Sindical y Unísima, que es la unión de mujeres de la unidad sindical, está trabajando lo que es su plan estratégico. Y yo les confieso que fui invitado, yo no sabía qué era. Yo estaba dentro de más de 20 mujeres y yo solo hombre. Sí, de verdad, me sentí muy bien porque es el tema de género, profesor Eduardo Hidalgo, pero resulta que ellas no se estaban cociendo en su propio aceite, sino que ahí había un hombre también, que ellas estaban diciendo, a este hay que concientizarlo, y cómo nosotros tenemos que seguir trabajando el tema de la equidad de género. Sí, lo digo porque es la gran verdad y ese es un reto que nosotros tenemos para que los hombres también puedan, que cuando una mujer va subiendo la escalera, usted no le mete el pie, al contrario, usted siempre está detrás de ella por si se cae, siempre. Y cuando va bajando la escalera, entonces usted va primero, por si ella resbala, usted pueda también sujetarla. O sea, porque hay a veces en los hogares, y un tema cultural, que cuando la mujer se supera, entonces los hombres empiezan a sentirse hasta menos, y eso genera, a veces eso hasta violencia genera, porque hay hombres que no aceptan eso, de manera que es un tema cultural, y yo tampoco voy a dar una conferencia de ese tema, sino que más bien yo le dejo también con una que trabaja el tema y que sabe del tema, del posicionamiento de la mujer latinoamericana, desafíos educativos, sindicales y políticos actuales. Con ustedes, Eulogia Familia, cariñosamente China. Muchas gracias, buenos días. Agradecer a ustedes que estén sentados aquí para escucharnos. Desde que ocurrió el acontecimiento de 8 de marzo, que 129 obreras fueron incineradas, igual que porque reclamaban la reducción de la jornada de trabajo, igual que en otras fechas, 8 de marzo, ocurrieron cuestiones de represión contra trabajadores en lucha. Fíjense bien que el 1 de mayo fue un acontecimiento heroico, donde perdieron la vida líderes sindicales y otros fueron encarcelados y posteriormente fueron condenados a la horca en Estados Unidos. Así también, esas 129 obreras fueron incineradas y perdieron la vida. Ahora, ¿por qué el 1 de mayo genera más atención? ¿Por qué genera más preocupación y más incidencia que el 8 de marzo? Porque el 1 de mayo fue un acto heroico en lo que se enfocaron a los hombres. Y el 8 de marzo se enfocó a la mujer, pero las dos cosas fueron actos heroicos iguales. Y tuvo las Naciones Unidas que en 1975 decir que se declaraba el Año Internacional de la Mujer y el decenio de la mujer hasta 1985 para que se pudiese despertar esto, el Día Internacional de la Mujer. Pero fíjense bien, el Día Internacional de la Mujer ha sido asumido mundialmente para las mujeres, pero no se dice de la mujer trabajadora. Quienes originaron ese hecho fueron las mujeres trabajadoras y ha sido asumido por todas las mujeres, pero no se le menciona mucho como trabajadoras. ¿Por qué? Porque también hay otro problema, la discriminación de clase. Porque aunque tendremos que hablar profundamente en algún momento de esto, también dentro de los iguales
hay algunas que somos menos iguales. Y eso sí, eso es así. Entonces, un asunto de clase hace que no se hable mucho del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino el Día Internacional de la Mujer. Y qué bueno que es de la mujer, de todas las mujeres, no es que nos moleste. Entonces, eso es para que veamos cómo el patriarcado ha ido separándonos y haciendo la división sexual del trabajo, la división social de la mujer y en fin. Ahora, cuando hablamos del patriarcado, no queremos decir que los hombres son culpables, porque no es que andamos buscando culpa, porque es que nuestros hombres son formados así y nuestras mujeres también. Y no vimos el otro día una encuesta donde las mujeres decían que los hombres, un 60% de las mujeres decían que los hombres eran los que tenían que tomar las decisiones. Entonces, las mujeres que fueron encuestadas no lo hicieron porque son malas cosas, es que ellas no tienen la formación, no tienen el empoderamiento de que tienen derecho de igualdad. Y eso pasa con nuestros hombres. Cuando nuestros hombres van a la disciplina militar, friegan, cocinan, limpian sanitario y cuidan. Oye, mis hermanos que han sido militares ayudan mucho a sus mujeres porque lo aprendieron en la disciplina militar, pero no porque mi mamá se lo enseñó, ni mi papá tampoco. Entonces, esa reproducción de roles, esa división sexual del trabajo es lo que precisamente ha hecho que las diferencias se expresen en brecha hacia la mujer. Salario más bajo. Las mujeres estamos donde los salarios se pagan menos. En los servicios, donde los salarios son más bajos. En los servicios, en trabajo doméstico, en la informalidad. Las mujeres estamos en los lugares como trabajo de precariedad, en fin, donde las mujeres en el trabajo están un poco mejor ubicadas en nuestro país, las trabajadoras, son en el magisterio y en la salud, en las enfermeras. No quiere decir que lo tengan todo bien, no quiere decir que tengan lo justo, porque no es así. Hay muchas cosas que las trabajadoras de la educación y la salud, y trabajadores también, los hombres, les falta que no ha sido complementado. O a ustedes en el confinamiento le pagaron los cuidados, ustedes estaban cuidando, y ustedes no le pagaron eso extra, tampoco le pagaron el internet, la energía, el consumo de aire acondicionado. A ustedes no le pagaron nada de eso, una compensación salarial. Por cuidar a los niños en la casa. Bueno, hay muchas estancias infantiles creadas por educación, que se han venido creando durante varios años por educación. Pero en el confinamiento los niños no estaban en las estancias infantiles, estaban en la casa. Y a ustedes le pagaron por eso, no le pagaron. Entonces, eso mismo podemos decir del sector salud. En medio del confinamiento, ¿cuál fue su situación horrible? Violencia, y sufrieron violencia también en el confinamiento la maestra y los maestros que estaban en su casa, y sobre todo la maestra, la presión de la familia, el teletrabajo, el problema que había que atender de la llamada, de esto, lo otro, todo eso se genera violencia. Y si tienen una pareja violenta, también el hombre exigiéndole en la casa mucho, y los muchachos encima, mientras trabaja también, todo eso lo sufrieron. Pero en las políticas públicas aquí esas cosas no están contempladas. Se creen que un salario que te pagan, ya con eso tú tienes que sobrevivir. Y entonces tenemos las brechas, diferencias entre hombres y mujeres de salario, que a veces son más de un 10%, un 20%, un 30%, depende del sector. Pero también tenemos las trabajadoras subcontratadas, fuera de la seguridad social. La mayoría de nuestras trabajadoras están fuera de la seguridad social, sin derecho a pensiones. Algunas están incluidas en el seguro de salud. Entonces, nosotras ciertamente tenemos la situación de discriminación, la situación de exclusión, que no se resuelve solo con una voluntad individual de nosotras las mujeres. Tienen que haber un enfoque de política pública para cerrar esas brechas. Si no hay un enfoque de política pública, la brecha sigue.
y porque hay que incidir en la educación, pues sobre todo en la formación social y de que todos somos iguales en términos de derechos, de acceder a derechos. Ese enfoque hay que hacerlo permanente. A mí me gustó el título mucho de Unidad en la Diversidad, sí, porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan, que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, vamos por lo que nos une. Vamos por lo que nos une. Muy bien. Ahora que lo está grabando. Vamos por lo que nos une. Este es el video de la red de ustedes. ¡Fuera, fuera! ¡FP! 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 ¡Calentando el pulso! ¡Y estamos calentando el pulso! Mi hermano, vamos aquí. Dígame, líder. La privatización no es la solución. 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 Saco la comisión de doctor, llegó el presidente del colegio. Estamos comenzando aquí para llegar a... Nosotros queremos decir que en el mes de julio de 2021 nosotros fuimos recibidos por la Comisión Bicameral y ahí llevamos un documento largo de 30 páginas donde todas estas ideas fundamentales estaban muy expuestas. Bueno, lo recibieron el documento y recibieron la presentación. Es una propuesta construida desde el pueblo, con toda la participación amplia de todos los sectores. Juan Pablo Duarte decía que la República Dominicana no puede ser propiedad de una familia o de una empresa. Y yo le digo hoy, señores, recordemos a Francisco del Rosario Sánchez, que fue fusilado por una patria libre. Démosle a Francisco del Rosario Sánchez una patria digna, a la altura de su sacrificio. La historia nos convoca y el deber también. Junto la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, al Colegio Médico, a los cañeros y a todas las organizaciones que hoy hacemos acto aquí de presencia para ratificar nuestro compromiso de luchar hasta las últimas consecuencias para que en nuestro país tengamos una seguridad social digna para el pueblo dominicano. Todos los trabajadores, profesionales, chiriperos, se merecen, necesitan, es urgente que tengamos este proyecto que hoy se está presentando aquí, que lo tengamos aprobado para bienestar de la población dominicana. Hemos venido hoy
ante el primer poder del Estado de que la población ha decidido a través de estas organizaciones empuñar el camino para tener seguridad social digna, porque la que tenemos es una vergüenza y no puede seguir un minuto más. A mí me gustó el título mucho de unidad en la diversidad, porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, vamos por lo que nos une. Vamos por lo que nos une. Muy bien. Ahora que ven que lo está grabando. Vamos por lo que nos une. Este es el video de la red de ustedes. La igualdad se adquiere también con el empoderamiento de la gente. No es solamente hacer una política pública y orientarla si tú no empoderas a la gente. Si la gente no empoderada de qué es la discriminación, la van a repetir 1000 veces. Si no está empoderada del derecho de la mujer, la van a repetir siempre. Porque cuando nosotros abogamos por nuestro derecho, dicen, no, porque esta es lo que quiere mandar y dirigir. No, eso no es verdad. En el movimiento sindical nosotros no orientamos eso. No orientamos la división de la familia, y que porque si el hombre entró a la casa a tal hora, tú puedes entrar como mujer. No, no es eso. Vamos a tratar de que el hombre en la casa llegue temprano y que si se va a emborrachar, se emborrache con la mujer, pero no es que tampoco vamos a decirle a sonar el hombre, hace un enfrentamiento porque va a haber una crisis permanente de hogar. No es eso, es reeducar al hombre. Al hombre hay que reeducarlo a la vez que se reeduca a la mujer. Tiene que ser en conjunto. El tema de las licencias de las licencias que toman las mujeres, porque en este país casi siempre las mujeres son las que piden permiso para llevar los niños al médico, para atenderlo cuando está el niño interno, cuando el cuidado, la que tiene las licencias de maternidad. ¿Piensa usted que ese pudiera ser un tema, compañera Eulogia, para la discriminación en el trabajo y el mayor nivel de desempleo que hay en las mujeres que en los hombres? Solo dejé esa pregunta en el aire. Estamos en el espacio ahora de preguntas y respuestas. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna intervención de manera breve, es el tiempo de hacerle a nuestras panelistas. Mi turno es para Franklin hacerte una sugerencia. Saludar a Claudia Rita, a Eulogia y saludar al presidente de la ADP. Que en el próximo panel, porque tú dijiste que era el inicio, que sea 3 panelistas, pero ponme un hombre como panelista, para que haya equidad. Porque eso me recuerda a una intervención que yo escuché a Claudia Rita diciendo que las neuronas no son ni femeninas ni masculinas. Así que ponme un hombre la próxima vez ahí. Felicitar al presidente y al secretario que está desempeñando esta función ahora. Estos talleres son importantísimos y, ¿por qué no?, principalmente a nuestros invitados, los expositores. Excelente trabajo. Pero hay un problemita que yo creo que Eulogia lo enfocaba con mucha razón. Los maestros y las maestras tenemos que hacer un trabajo. ¿Hay un problema conductual? Debemos de decir yo puedo. Porque si usted pudo que es hombre, ¿por qué yo no puedo si existe la igualdad? Como ser humano yo tengo derecho a expresarme. Yo tengo derecho a alcanzar lo que usted ha alcanzado. Porque ser mujer no me dice a mí que yo tengo que ser débil. Es al contrario, porque si yo llevo 5 hijos que tengan 9 meses en el vientre, ¿por qué yo no puedo pegar un bloque como lo hace un hombre? ¿Yo puedo hacerlo? Buenos días. Darle las gracias a las compañeras Eulogia Familia y Clara Rita Abreu por la excelente participación y exposición muy clarificante. Ahora, siempre se ha discutido sobre los patrones culturales en el caso de la desigualdad o de la inequidad hombre-mujer. Yo quisiera preguntarle a la compañera Clara Rita Abreu, retomar
Claudia Rita, retomar lo que el compañero Franklin dejó ahorita en el aire y preguntarle qué relación usted ve entre los patrones culturales y el esquema religioso en el caso de la discriminación o de la desigualdad de la mujer con respecto al hombre. Nosotros, como cristiano que soy, profeso y confeso, tenemos una posición, ¿verdad? Y aunque se quiera aislar los asuntos religiosos con los educativos, con las reformas que se están formando, yo particularmente soy uno de los pocos cristianos que creo que la educación sexual se debe dar en las escuelas, pero en forma sistemática, ordenada y organizada. Estamos entonces haciendo entrega a nombre de la Asociación Dominicana de Profesores de un presente a nuestra conferencista, a nuestra panelista Claudia Rita Abreu y a nuestra compañera panelista también, Eulogia Familia, cariñosamente China. Agradecer su presencia aquí en este conversatorio con los maestros y las maestras dirigentes de las seccionales del Gran Santo Domingo, y de verdad que valoramos en su justa dimensión el tiempo que han dedicado y la pasión con que ustedes también le ponen al tema, de manera que de verdad para la Asociación Dominicana de Profesores más que agradecido, y decirles entonces que no será la primera vez, sino que la Asociación Dominicana de Profesores ya cuenta con ustedes con un material humano. De verdad que sí, y de verdad que agradecemos todo el empeño que han puesto y el sacrificio para estar aquí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y compartiendo esta actividad. A mí me gustó el título mucho de unidad en la diversidad, sí, porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, vamos por lo que nos une. Vamos por lo que nos une. Ahí ven que lo está grabando. Vamos por lo que nos une.